Entonces hoy quiero hablarte acerca de un tema y tiene que ver precisamente por esto. ¿Por qué no nos es fácil tomar decisiones? ¿Por qué nos cuesta tomar decisiones? ¿Por qué tomar decisiones sobre ciertas cosas nos cuesta más todavía? ¿Alguien ha tenido alguna vez un sueño de tener un negocito o no? ¿Y por qué no lo ha hecho? Un sueño sin acción se queda en sueño. ¿Por qué no lo has hecho? Dios no está contigo. Amén sí o amén no. Amén sí. ¿Y entonces? ¿Tienes fe o no tienes fe? Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no te has cambiado de trabajo? Tienes el mismo trabajo donde te pagan bien poquito desde hace 20 años. Y un día llegaste, ay, mi hija, mire, Dios me habló que me va a dar un trabajo nuevo. Ah, sí, le dijo, ¿hace cuánto? 15 años, mami. ¿Por qué no has tomado decisiones? Ese silencio es tan bueno, ¿oyen usted? Hasta las piernas les están temblando cuando les preguntan. Ni siquiera te has movido de apartamento. No has pensado buscar, guardar para tener un lugarcito un poquito mejor. Nos hemos conformado a caminar 2 horas en vez de orar aunque sea por una bicicleta. ¿Por qué no tomamos decisiones? Esto tiene que ver con algo natural. Y es porque no estamos seguros de las decisiones que tenemos que tomar. Como personas nos gusta estar seguros, ¿cierto o no? O sea, ¿somos gente de fe? Sin fe. Pues sí, porque la fe es la certeza de algo que yo espero, la convicción de algo que no veo. Entonces yo creo, dice, pero hasta que tengo todo arreglado. Entonces me muevo, de lo contrario no me muevo. Enfrentar cosas, enfrentar situaciones desconocidas, cosas diferentes, nuevos retos, enfrentar unos desafíos es algo que es parte del paquete que nosotros vivamos en esta tierra. Esto es natural para todo ser humano. Y enfrentar retos y enfrentar desafíos usualmente trae, pegado junto a ello, la inseguridad. Y la inseguridad a ninguno de nosotros nos gusta. ¿O a quién le gusta vivir inseguro? No nos gusta, ¿verdad? O sea, esa sensación de no tener el control, de no saber, de estar inseguro, eso nos incomoda, eso nos limita. Y hoy quiero hablarte precisamente un poquito acerca de eso que nos incomoda. Y a veces hasta nos hace choque emocional, porque decimos nosotros las preguntas que yo les hacía. O sea, Dios me habló y tengo miedo, entonces no tomo la decisión. O sea, no me muevo porque no estoy seguro. Y entonces uno dice, no tengo fe. O sea, yo no sé si a usted le ha pasado que le da como 3000 vueltas a ese pensamiento. Pero quiero decirte que la inseguridad es un sentimiento que está relacionada con 4 emociones básicas que todo ser humano tiene. La inseguridad está asociada con el miedo, ¿sí? Y las otras 3 emociones básicas que tenemos tenemos miedo, alegría, tristeza y enojo. Esas son 4 reacciones emocionales que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, sentir inseguridad o sentir miedo a la inseguridad es algo natural que nosotros tenemos. Es una emoción natural
que nos protege de un peligro real. Por ejemplo, está alguien en una joyería, pongamos esto como ejemplo, está alguien en un supermercado y entra una persona armada a robar. ¿Qué es lo que pasa con las gentes que están ahí? Pues les da miedo. O sea, es una emoción de protección. El miedo te levanta la adrenalina y te saca fuerzas y te despeja para poder comenzar a buscar soluciones de cómo protegerte. En el tiempo de los prehistórico, pues, o aún ahora en las tribus o en tantos lugares que tienen que salir, por ejemplo, a cazar para comer. El estar atentos, el que de repente les aparezca un animal, que pueda suceder alguna cosa, claro que les genera miedo, pero si no salen a cazar, no comen. Entonces, el miedo se genera por una amenaza real que existe, a diferencia del temor, porque miedo y temor no son lo mismo. El temor es una emoción artificial, dice el diccionario. El temor es una emoción espiritual, si es que así nosotros le pudiéramos decir, que nos hace evitar o nos hace huir de peligros imaginarios. Es que a mí lo que me da temor es pensar que de repente puede ser que tal vez quepa la casualidad que suceda. O sea, tú tienes temor ante cosas que no tienen realmente un fundamento. ¿A quién le dan temor las ratas? Entonces usted mira pasar una rata y usted se imagina aquel animal. Te voy a comer. O sea, es de este tamaño. O sea, ni muerde. ¿Ah? Si muerde, si la atacas, pues, pero imagínese usted, la rata la voltea a ver y usted ya está subida en una mesa. O sea, ¿quién de los que están aquí que le temen a la rata, una rata los ha mordido? Entonces es imaginario. Tienes temor ante una situación que tú te imaginas. O sea, de verdad no hay una rata que lo busque a uno para morderlo. Si las ratas corren, huyen de uno. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. El temor es ante una situación real. Perdón, el miedo es ante una situación real, el temor es ante una situación imaginaria. Pero dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea, el temor no es de Dios. El miedo es una de las emociones que Dios ha puesto en nosotros. Pero porque el miedo te va a proteger, el temor no. ¿Ok? O sea, si estoy siendo claro en el concepto. Entonces, el miedo te protege ante una situación real, el temor no. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor. Todo lo que viene asociado con el temor es espiritual y no viene de parte del Señor. La sensación de temor no es algo de nosotros. Dice que lo que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces, debemos de partir que el temor no es de Él. Hoy no vamos a hablar nosotros precisamente del temor, ¿verdad? Sino que vamos a hablar nosotros de cómo nosotros nos sentimos emocionalmente cuando no tenemos miedo, cuando no tenemos temor. Lo que nos hace mantenernos mal
dormir mal, vivir mal, estar siempre preocupados, angustiados, etcétera. Sí, esa sensación que nosotros tenemos por el miedo, sí, es contraria a la que Dios realmente quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que nosotros vivamos felices, que avancemos. La felicidad sí es algo que Dios a nosotros nos ha dado, contrario al temor. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿cuándo sentimos nosotros gozo? Cuando no tenemos temor. Entonces usted comienza a ubicar que el temor es algo que el diablo utiliza para tenerte mal, porque es imaginario. ¿Sí? O sea, es una sensación natural, porque a uno hasta se le eriza la espalda y se le ponen frías las manos, uno suda. ¿Sabes qué es lo peor? Ante un pensamiento. Porque no es real lo que está pasando. Dice que los valientes no son los que hacen las cosas sin miedo. Los valientes son aquellos que a pesar del miedo hacen las cosas. Entonces hoy no vamos a hablar del temor, sino que vamos a hablar acerca de esa emoción natural que nos limita. Y lo que limita el miedo es nuestra fe para lograr y alcanzar cosas y promesas que a nosotros Dios nos ha dado. Como les decía, el miedo viene por inseguridad que nosotros tenemos. Entonces, ¿dónde comienzan los problemas en nuestra vida? Cuando nosotros hacemos cosas o dejamos de hacer cosas para evitar circunstancias que nos hagan sentir miedo. ¿Sí? Es que mira, fíjate que yo te quisiera invitar a que tú vengas y vengas a trabajar conmigo. Te voy a ofrecer un mejor trabajo, te voy a pagar bien, pero la compañía está empezando. Pero yo estoy seguro que me va a ir bien, venite a trabajar conmigo. Y entonces comienza usted en la cabeza, ¿verdad? No, yo tengo 10 años, tengo que estar aquí en el lugar lo mismo. Miren, no gano lo que yo quisiera, pero con lo que tengo, con eso funciono. Y además si me voy, y si la compañía no funciona, entonces usted deja de hacer cosas que probablemente serían buenas por temor a las cosas que le van a suceder. Vamos a ir a ver un par de ejemplos acerca de qué es lo que sucede o cómo nosotros actuamos cuando tenemos miedo. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 26, versículo 7. ¿Qué dice Génesis 26, capítulo 7? Habla acerca de la historia de Isaac y Rebeca. Isaac, lo voy a poner rápidamente en el contexto, Isaac trabajaba para su suegro Labán, ¿sí? Y tenía a Rebeca con él. Entonces viene y por cosas de familias realmente no están de acuerdo. Isaac decide irse de la casa y sale huyendo con Rebeca, con sus hijos, y no se despidió del suegro. Entonces el suegro se puso enojado, ¿ya? Y comienza a buscar y comienza a perseguir a Labán. En esa búsqueda y en esa persecución que tiene, Labán llega a una tierra, ¿ya? Y ahí sucede esto que estamos leyendo acá. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa, de su mujer, ¿ya? Ya, Rebeca era una nave, no sé si usted entiende esa expresión. Esa mujer era lindísima, esa mujer era bella, esa mujer era preciosa. Para que los hombres del lugar han llegado y le han dicho, y esta nave con la que usted anda, ¿qué onda? Dirían, ¿verdad? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué es lo que le respondió Isaac? Le dijo, es mi hermana. ¿Ah? ¿Por qué le respondió así? ¿Qué dice ahí? ¿Qué tuvo? Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que como era una muñeca, los hombres del lugar lo matarían para quedarse con ella. ¿Era miedo o era temor? ¿Por qué era miedo? ¿Qué dice la Biblia que era? ¿Por qué era miedo?
porque había una amenaza real. Se le acercaron los muchachos, lo rodearon y le dieron vueltas a la chica y dijeron: estas son como las que receta el doctor, ¿o no? ¿Ah? Y entonces a Isaac le dio miedo. ¿Pero por qué le dio miedo? Había una situación real, pero dice que le dio miedo porque pensó que tal vez los hombres. Entonces, el miedo vino como consecuencia de un pensamiento. Tal vez los otros nada más estaban admirando el monumento, ¿o no? Pero él rápidamente comenzó a maquinar cosas en su mente. Tenía la amenaza que lo rodeaban y él estaba pensando: ¿qué respondo? ¿Qué digo? Si de repente digo que es mi mujer, me van a matar porque prefieren estar con una viuda. La viuda sí se pueden casar con ella porque dice la palabra de Dios que en las viudas sí, pues que consigan otro. Pero las que no están viudas, ¿verdad? Esas no pueden conseguir otro. Y él se puso a pensar todo eso. Esos pensamientos le trajeron miedo. ¿Están conmigo? Veamos otro ejemplo. Versículo 26 de Génesis, 7 de Génesis 26, Isaac iba con Rebeca cambiándose de país. En el caso del 31 de Génesis, Jacob está huyendo de Labán. Dice: ¿por qué huiste? Le dice Labán a Jacob. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste y no me diste chance ni siquiera de despedirme de mi hija, ni despedirme de mis nietos? Y Jacob le responde Jacob a Labán y le dice: porque tuve miedo, pues ¿qué? Pensé que, mire qué belleza, pensé que puede ser que de repente quepa la posibilidad que podría ser, ¿ya?, que me quitaras por la fuerza a tus hijas. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos casos? ¿De dónde viene el miedo? Situaciones reales, pero con pensamientos equivocados. Labán solo le fue a reclamar y decirle: qué mala onda. Eso no se le hace al suegro. Si te vas a ir y te vas a llevar a mi hija y te vas a llevar a mis nietos, me hubieras dejado despedirme de ellos. Pero lo que le sacó la cólera a Labán fue que ni siquiera lo dejaron despedirse de ellos. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es lo contrario a la fe. El miedo es falta de confianza, es falta de seguridad. Y la fe es confianza. Vamos entonces a ver dónde el miedo se origina. Miren, el miedo viene entonces a través de una emoción que provoca sensaciones desagradables por pensamientos de peligros reales, supuestos, presentes, futuros, pasados. No importa, pero ese pensamiento te trae sensaciones que a tu cuerpo no le gusta sentir. ¿Por qué? Porque esas emociones son inseguridades, desconfianzas, y fíjate, no necesariamente a las situaciones reales, sino que a las circunstancias que tú piensas que se pueden dar. Entonces, usualmente la gente vive en temor porque las circunstancias le están mostrando cosas que él está viendo que no las está viendo de la manera correcta. Entonces piensa distinto. ¿Cómo hacemos? Porque pues no quiero darle tanto realce al tema del miedo, sino que lo que yo quiero hoy enfocarme es cómo podemos hacer entonces para nosotros poder avanzar en la vida aún con miedo. Si el miedo es provocado por un pensamiento, ¿cómo hago para quitar el miedo? ¿Cambiando qué? El miedo se contrarresta con un cambio de pensamientos.
Cuando tú cambias los pensamientos de inseguridad por pensamientos de confianza en Dios, las cosas comienzan a cambiar. El miedo sale de tu vida. ¿Por qué Dios nos deja sus promesas? Porque cuando nosotros tengamos miedo y ese pensamiento esté en nosotros, tomamos ese pensamiento y metemos una promesa. Sí. Esa es la manera que nosotros lo podemos quitar. Déjenme contarles a ustedes una historia bien interesante. La historia está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31 de los versículos 1 al 6. Deuteronomio 31, 1 al 6. El pueblo de Egipto vivía esclavo, el pueblo de Israel vivía esclavo en Egipto. ¿Sí se acuerdan de la historia? Entonces viene Dios y manda, ¿a quién mandó a sacarlos de la esclavitud? A Moisés. La gente confía en Moisés, la gente le entrega su credibilidad a Moisés y salen de la esclavitud de Egipto a caminar hacia la tierra que es la tierra que fluye leche y miel. Entonces salen todos contentos, salen todos confiados. Moisés va delante de ellos, ¿sí? Les tocaba 40 días de camino, pero los muñecos desconfían, o les falla la fe, o no creen, o les da miedo, y no pasan en 40 días, sino que se quedan metidos en el desierto 40 años. ¿Sí estamos en la misma historia? Pero todo el mundo estaba contento y estaba confiado que aquí no pasa nada, porque Moisés está a la cabeza, ¿verdad? Porque Moisés es el que está delante de nosotros y él es el que nos va a guiar y nos va a meter a la tierra prometida. Esa mañana aparece Moisés y les aparece con una noticia que está en el versículo 2 del capítulo 31 de Deuteronomio. Moisés viene y les habla las siguientes palabras y les dice: este día les soy de 120 años, les dijo. No puedo más salir ni entrar a la tierra prometida. Además de esto, Dios me dijo que no voy a pasar el Jordán. Si usted fuera el pueblo, ¿usted qué sentiría con que yo le venga con esa noticia? Después de que yo los saqué, o sea, hagamos de caso que yo soy Moisés y ustedes son el pueblo. ¿Amén, pueblo? Entonces esa mañana amanezco y les digo: chicos, chicas, muchachos, tengo 120 años. Ya esa aventura ya está muy complicada, ustedes. Dios me dijo que no voy a pasar el río, que no voy a pasar el Jordán. O sea, yo no voy a aquel lado con ustedes. Y ustedes han caminado conmigo más de 40 años y han estado cómodos con que yo los dirija. ¿Qué sentiría usted? No salimos de... Y ahora... Entonces viene y mire qué hábil Moisés para dirigir a la gente. Hagan de caso que ustedes es el pueblo y yo les estoy hablando. Yo soy Moisés. Pero hay una cosa, muchachos, chicas, hay una cosa. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Entonces cuando yo te digo eso, ¿tú qué te imaginas? Cuando la cascarita que está aquí adelante le dice: yo no voy con ustedes, pero dice: Jehová tu Dios pasa contigo, y tú te imaginas a Dios. Él destruirá a estas naciones delante de ti. Y usted se imagina a Dios de aquel lado, peleando y destruyendo con las naciones, ¿cierto o no? Después dice: y esas naciones las heredarás. Usted ya se hace de aquel lado, ¿sí o no? Además, dice aquí: calmado pescado, todo está controlado. Además dice: Josué será el que pasará delante de ti, así como Jehová ha dicho.
sigue hablando Moisés y les dice, miren, hará Jehová con ellos como hizo en Seán y en Og, con Seán y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de ustedes, y ustedes van a hacer conforme a todo lo que les he mandado. Sigue Moisés hablándole a su pueblo y les dice, esfuércense y cobren ánimo. No tengan temor, no teman ni tengan temor de ellos. O sea, fíjense, las dos emociones les estaba quitando, las imaginarias y las reales. No tengan temor ni tengan miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. A ver, pueblo, ¿a quiénes se les quitó el miedo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hice? O sea, ¿cómo pudieron ustedes en 2 minutos, después de que hemos andado juntos 40 años, de repente decir, vaya Moisés, ahí te quedas, ya nos fuimos? ¿Cómo se quitó el temor y el miedo? ¿Con qué? Ustedes se dieron cuenta que conforme Moisés les iba describiendo, ustedes se iban imaginando las cosas, ¿o no? Ustedes imaginaron que Dios pasaba, ustedes se imaginaban que Dios destruía a sus enemigos, ustedes se imaginaban que venía Josué delante acompañándolos a ustedes para tomar las cosas y les decía, ¿saben qué? No teman, no desmayen, no tengan miedo, no tengan temor, yo voy a estar con ustedes. Y ustedes se vieron puestos en ese lugar y Dios a la par de ustedes. ¿Ya vieron qué fácil es vencer el miedo? ¿Ya vieron por qué tenemos que venir a la iglesia a escuchar palabra? ¿Ya vieron por qué tenemos que ver nuestros devocionales diarios y buscar a Dios y escuchar palabra? ¿Ya vieron por qué tenemos que escuchar a Dios y orar? Porque lo que Dios está constantemente haciéndonos es dándonos palabra que cambie nuestros pensamientos. Ya. Si nosotros vemos hoy en día las situaciones y las circunstancias que en el país se están viviendo, nos está sucediendo lo que le sucedía al pueblo. No estamos viendo los planes que Dios tiene y las promesas que Dios tiene para nosotros, sino estamos viendo las situaciones y las circunstancias. Dios dice, avanza, no tengas temor. Dice, esfuérzate y cobra ánimo. 2 cosas hace el miedo. El miedo acaba con todo ánimo. No quiero que me levanten la mano, pero ¿cuántos de acá, por temor a la situación, han perdido el ánimo? ¿Ya se van en automático a trabajar o no? O sea, ya no se esfuerzan porque si de todos modos haga lo que haga, no gano más. Bueno, eso pasa en Guatemala, no aquí. ¿Ya te diste cuenta que te tiene paralizado? Y te voy a hacer una pregunta más de una vez. Esa actitud que tienes cambia las cosas. Lo único que te hace es tenerte metido en el mismo hoyo, en la misma cueva. Y si mañana, pues ni tú ni yo sabemos qué va a pasar mañana, de repente ni estamos vivos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no nos quitamos esos pensamientos? Es que estoy orando porque Dios me quite el miedo. Y Dios dice, el miedo quítatelo vos, pues. Porque ¿qué necesitamos para quitarnos el miedo? Tener unas palabras
que nos cambien nuestra manera de ver el futuro. Y eso es lo que Dios nos habla en la Biblia todo el tiempo. Tengo miedo a enfermarme. Entonces allá del otro lado del Jordán te enfermas. Tengo miedo que me quiten el trabajo. Entonces del otro, ¿por qué? Porque te estás viendo del otro lado del Jordán, de acuerdo al miedo con el que estás pensando. ¿Qué hizo Moisés? Qué hábil Moisés. Moisés cambió las palabras, cambió los pensamientos que había en su pueblo. Porque el miedo se quita con cambio de pensamientos. El miedo del pueblo estaba en la mente. El miedo del pueblo estaba en el cambio. El miedo de la gente estaba en la incertidumbre de lo que pasaría o en la inseguridad. Pero date cuenta, cosas importantes. ¿Quién le tiene temor al cambio? ¿De verdad? Y te voy a decir una cosa, no hay nada más seguro en esta vida que todo cambia. ¿Sí o no? Lo único que no podemos cambiar es a la señora. Ni la señora al señor, ¿va? Pero cambiamos juntos, ya son 10 libras más, 15 libras más, 20 libras más, 5 arrugas más, etcétera, ¿verdad? Entonces no hay problema porque cambiamos juntos. Pero el cambio así es. El cambio se va a dar. Incertidumbre siempre va a haber. Nosotros no somos adivinos del futuro. Nunca vamos a tener las cosas 100% controladas. Yo quisiera tener un negocio. Si usted solamente supiera que tener un negocio es la cosa más complicada que hay, porque si hay alguien que tiene que vivir por fe, es el dueño de un negocio. Porque no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Pero ¿qué es lo que hace el dueño de un negocio? Cambia sus pensamientos. Y dice, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Entonces por eso agarra y todos dice, vamos muchachos, vamos todos a trabajar, vamos a salir a vender, hoy nos vamos a comer Caracas, aquí no va a quedar nadie sin mi producto. ¿Qué es lo que está haciendo? Cambiándole a los vendedores, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios nos diseña futuros con su palabra. Cuando Dios nos da una promesa, Dios nos diseña un futuro. Dice, esfuércense muchachos, cobren ánimo, les va a ir bien. Si usted en vez de salir con un pensamiento de temor, usted sale con ese pensamiento en la calle, adivine cómo le va a ir. Es que hay una vibra que uno atrae por ahí de hacer las cosas. El que tiene mala vibra, atrae mala vibra. Es que de qué otra manera se lo explico, ¿no? Para que suene más espiritual. Tal cual es el pensamiento del corazón del hombre, así es él. Quiere decir que tú eres resultado de lo que piensas. Pues si siempre andas en temor, es resultado de lo que estás pensando, no es otra cosa. Uno de los, naturalmente, pero también para los creyentes, uno de los problemas más grandes es precisamente la falta de confianza. Dios nos da sus promesas y no le creemos, porque como no lo vemos, le creemos más a lo que vemos que a lo que Dios dice. ¿Qué se buscaba en esos 40 días? Que tú cambiaras tus pensamientos, que tú cambiaras tu manera de pensar, porque se terminaron los 40 días y todos así como que no obtuve mi milagro. Pero ¿y qué si tu milagro viene en camino? Pero las malas expectativas, lo negativo que nos ha pasado genera miedo y desconfianza, y nuestra reacción natural
es echarnos para atrás en nuestros proyectos y dejar de soñar. Dios no me oyó. Entonces, ante un pensamiento de Dios no me oyó, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Desde cuándo Dios es sordo? Es que no tuve suficiente fe. Tal vez no es el tiempo. En el proceso Dios todavía está esperando cositas que tienen que terminar y alinearse en tu vida. Pero no pierdas tu pensamiento de lo que Dios tiene para ti, porque Dios piensa en bien para ti. Dios piensa cosas de bien. ¿Qué pasa con la desilusión? Que si nosotros estamos tan desilusionados, todas aquellas cosas que nosotros esperamos que se den, que no se han dado, nos afectan nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es afectado, ¿sabes qué sucede? No podemos ver lo que Dios está viendo. Y eso es lo que el temor hace. El temor, cuando Moisés les dijo, no voy a poder pasar, se bloquearon. No pudieron ver. ¿Qué nos hace no ver? Las malas experiencias del pasado. Teníamos que pasar en 40 días, estamos metidos 40 años. ¡Hala Dios, qué malo! Dios no fue malo, fueron ellos los que no agarraron la onda. Entonces, cuando nuestro corazón está cerrado, porque fíjese que dice la Escritura, tal cual es el pensamiento del corazón del hombre. ¿Dónde piensa el hombre? En el corazón. Cuando tu corazón está cerrado por el miedo, no puedes ver el futuro que Dios tiene para ti. Dejaste de poder ver y de comenzar a soñar. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el futuro es reflejo de su pasado. Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú te ves en el espejo, ¿tú te ves como eras hace 20 años? 30 libras menos, 60, 90, se revienta, algo así, ¿no? O sea, uno no puede ver en el espejo, uno no puede ver lo que ya pasó o como uno era. Entonces jamás tu futuro va a ser reflejo de tu pasado, ¿verdad? Ya se acabó. Lo que pasó se terminó. No puede ser reflejo de algo más. Dios no es Dios de pasados, Dios es Dios de futuros. Efesios 3:20 en la versión de Dios habla hoy, dice, y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Y escucha esta, gracias al poder que actúa en nosotros. Mira, pues, lo voy a poner al revés. Gracias al poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios, porque Él puede hacer muchísimo más de lo que yo pido o pienso. No sé si ves la diferencia de lo que te acabo de plantear ahorita. El poder de Dios desatado en tu vida va a tener que ver, ¿sí?, con la manera en que tú piensas y pides. No con lo que Dios pienses tú que te quiere dar. Porque tú jamás vas a poder entender cuánto Dios te quiere dar. Porque Él te quiere dar muchísimo más de lo que tú piensas o te imagines o te fumes. No, son mentiras. Muchísimo más que eso. Entonces, ¿dónde está la clave para alcanzar algo nuevo? ¿Dónde está la clave para alcanzar algo poderoso, algo extraordinario? ¿Dónde está la clave para que recuperemos nosotros la confianza? ¿Dónde está la clave para fortalecer nuestra fe? En que cambiemos nuestros pensamientos. Eso no lo hace Dios. La parte de Dios es darte su palabra, sus promesas y cumplirlas.
pero cambiar los pensamientos es tuya. Yo nunca me voy a casar. Ahí vas a ver, no me voy a casar, de plano me voy a casar. Y la muchacha de repente era Rebeca, ¿o no? La muchacha de repente era Rebeca, toda una nave, sí. Pero como piensa que no se va a casar, entonces en vez de Rebeca aparece Betty la fea y dice: yo sí me caso, 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 ¿sí? Y se casa primero Betty que la Rebeca. No, no estoy bromeando, es cierto. Era su manera de pensar distinta. Simple y sencillamente eso. Entonces cambiar los pensamientos te toca a ti. Para terminar, quiero invitarte hoy a que tú levantes tus expectativas. Que tú comiences a esperar algo más grande de parte de Dios. Te voy a explicar un proceso bien sencillo, que estoy seguro tú ya lo has vivido. Cuando tú logras superar un reto, a ver, ¿quién ya superó un reto? ¿Más de algún reto? Cuando tú logras superar un reto, ¿qué pasa? Tu confianza se levanta, tu fe se levanta y estás preparado para un reto más grande, porque ya estuvo, pues. Entonces no tenemos que tenerle miedo a los retos. La vida va a ser parte de eso. Si no tenemos retos, ¿qué chiste tiene la vida? Ni oran. Si tú perdiste tu casa o perdiste tu trabajo, perdiste algo valioso, yo hoy le pido a Dios y quiero pedirte encarecidamente que no pierdas tu confianza en Él. No pierdas tu expectativa, no pierdas la fe de que de parte de Dios hay algo más grande para ti. La gente que anda en la calle sin Dios, ¿qué opción tiene? ¿Trabajar duro o no? ¿Y creer o no? Aunque sea en sí mismo. Nuestro problema es que nosotros a veces agarramos y le entregamos el problema a Dios y le decimos: Señor, ahí mirás qué haces. Y lo que Dios está esperando es saber qué tú vas a hacer. Porque para los hijos de Dios todas las cosas van a funcionar para bien. Y Dios va a tener planes de bien y no de mal para nosotros. Romanos 12:2 nos dice, en la versión de Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo agradable y lo perfecto. Si yo quiero conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo que yo tengo que hacer es cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Proponte vivir cada día en la confianza de que la voluntad de Dios para ti es más grande, es buena, es agradable y es perfecta. Miren, les voy a decir la verdad, si nosotros no agarramos la onda con eso, no vamos a llegar a entender por qué nosotros tendríamos alguna diferencia con alguien que no conoce a Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios está de nuestra parte, que Dios es nuestro Padre, que Él nos ama, que venir aquí el domingo no es nada más para cumplir, ¿verdad?, con la culpa de que si no va el domingo a la iglesia de repente me va al infierno. No, no es esa. Nosotros venimos aquí a conocer a un Dios verdadero, a un Dios de promesas. Por eso tenemos que venir con un corazón abierto, con un corazón expectante. Tenemos que venir a escuchar cuál es la palabra, cuál es la promesa, cuál va a ser el cambio de pensamiento que yo voy a salir esta semana, que me va a servir durante la semana. Porque Dios habla en este lugar. Sí tenemos una gran diferencia. Hoy quiero invitarte, hoy quiero motivarte a que tú confíes, quiero motivarte a que tú tengas fe. Quiero invitarte a que cuando tú salgas de acá y esta noche tú puedas dormir tranquila, tú puedas dormir tranquilo, segura que Dios va a hacer algo grande contigo.
Tú tienes que salir pensando que Dios mañana va a hacer algo más poderoso contigo de lo que tú te puedas pensar, de lo que tú puedas imaginar. Tienes que salir expectante por el milagro. ¿Cuándo es el ambiente propicio para que los milagros sucedan? Cuando mi corazón está abierto y expectante a que sucedan. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener algo más grande para nosotros. Terminamos. Mañana no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que cada día nosotros tenemos que vivir con la confianza de hacer nuestra parte, porque Dios ya hizo la suya. Cada día tenemos que vivir nosotros con la confianza, y quisiera dejar este pensamiento en ti, que vivas cada día con la confianza que mañana Dios te va a sorprender. ¿Mm?